Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. La verdad es que muchas gracias por encontrarnos aquí una vez más. Bueno, pues en esta ocasión con un tema muy interesante, controvertido y que nos ha generado mucha polémica desde el año pasado. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más con ustedes. En esta ocasión, pues me acompaño de dos personas muy profesionales que, bueno, tengo el gusto de compartir este webinar y la oportunidad de platicar. A mi derecha tengo a la licenciada Mónica Kepon, socia de nuestra firma, especialista en el área de Derecho Fiscal. Y a mi izquierda tengo a la contadora Denise Lasante, que ella, del mismo modo, ella es especialista en el área de recursos humanos y también en la parte fiscal. Buenos días a las dos, bienvenidas, muchas gracias. Buenos días. Bien, pues bueno, ahora nos tiene aquí el tema de la subcontratación laboral. Como ustedes pues saben, tenemos ya un recorrido de varios meses en este tema. Se había quedado en el limbo, un poquito pausada esto debido a, bueno, pues los intereses, pláticas que hubo sobre el impacto que esta reforma podía tener. Y en esta ocasión, bueno, estaremos hablándoles sobre los principales cambios que puede tener esta iniciativa de reforma en diversas legislaciones fiscales y por supuesto en este caso Denise como experta también en recursos humanos nos hablará desde esta perspectiva lo que puede venir, algunas necesidades que pueden surgir y creo que la idea de este webinar que esperamos a todos les sirva es el poder mantenernos actualizados en todos estos cambios que existen, que pueden venir y las necesidades y las reestructuraciones que necesariamente se van a dar. Hay que tener cautela en cada paso que vayamos dando, aunque bueno, pues podemos ir anticipando, al menos en la teoría y en la práctica, algunos movimientos que seguramente vamos a necesitar llevar a cabo. Bien, pues para no hacer más largo esto, bueno, no sin antes quiero decirles que pueden escribirnos a nuestro chat cualquier pregunta que les vaya surgiendo. Ya nos han hecho favor de enviarnos unas con anticipación. Muchas gracias a todos los que están interesados, nuestros clientes, amigos que pues, se acercan a nosotros con el objetivo de solicitar una opinión de pues, lo que puede ser los alcances de esta iniciativa. Por favor, háganos saber sus dudas. Dedicaremos un espacio de preguntas y respuestas si es que las hay y si no, pues ustedes conocen nuestros datos de contacto. Con mucho gusto vamos a atenderlos individualmente o en la medida que ustedes nos lo requieran, nos lo permitan y se necesite. Entrando un poco al tema y la parte que a mí compete, su servidor, ya me conocen muchos, pero no me presenté, Jesús González San Pedro, socio también de esta firma encargado laboral. Y bueno, pues obviamente me toca explicar y un poquito hacerle conocimiento toda la parte que en este ámbito se está llevando a cabo con las propias modificaciones que se hacen a los ordenamientos legales. La verdad es que tenemos un antecedente de, como les decía, el mes de noviembre del año pasado, para ser exactos, el día 12, en donde, perdón, voy a hacer una pequeña pausa solo para saber si hay algún problema con la presentación o la están viendo ellos bien. Ok, seguimos rápidamente. En cuanto a los antecedentes, desde noviembre del año pasado teníamos ya pues el anuncio de que venía esta iniciativa. De algún modo esta iniciativa se detuvo, se pausó. ¿Por qué? Porque el impacto que iba a tener era mucho. Iba a generar mucho más inestabilidad, de la estabilidad o el cumplimiento de derechos que se buscaba. Pues es una propuesta de iniciativa que se piensa, pues va en pro de los derechos de los trabajadores, que se piensa, bueno, pues está beneficiando mucho. Sin embargo,
pues eliminar un sistema de subcontratación que el día de hoy existe de una forma legal, regulado en la ley de trabajo, y hacer de pronto un cambio tan drástico, evidentemente genera pues un desequilibrio, y los alcances o el impacto que esto de alguna forma llevaría, pues evidentemente podrían generar inclusive pérdidas de muchos empleos, ¿no? Que creo que es un aspecto muy importante que pues debemos de considerar. Y el por qué surge la necesidad de emplear un sistema de subcontratación, pues las causas, ¿no? Muchos hoy se han enfocado al tema de la PTU, el reparto de utilidades, que si se quería o no se quería pagar. A ver, esto no está en tela de juicio, la PTU se tiene que pagar sí o sí, es un derecho de los trabajadores. Que de alguna forma pues ha venido históricamente más de 35 años con un mismo porcentaje, se ha buscado que esto se reduzca, no se ha logrado. El año pasado pues se reunió, como lo prevé la ley, la comisión para determinar otra vez el porcentaje, se confirmó en lo mismo, en el 10%. Tal vez es ahí donde nos deberíamos de abocar y estudiar un poco esa parte, no necesariamente entrar a si se debe pagar o no, eso está en la ley, es un derecho y así se tiene que manejar. Entonces, no obstante, muchas personas, y yo soy una de ellas, nos hemos abocado a pensar en el tema de la PTU. Pues si nos damos cuenta, esta ley o esta iniciativa de ley podemos regresarnos al anterior, por favor. Esta iniciativa de ley tiene un impacto en seis ordenamientos legales que, de los cuales 5 son de naturaleza fiscal, aunque Infonavit y IMSS tienen, por supuesto, un impacto laboral, pero los 5 son legislaciones recaudatorias. Y no debemos dejar de ver que a lo mejor ese es el fin principal y no tanto la erradicación del sistema de subcontratación. Eso es el speech que obviamente se está vendiendo, pero ¿qué hay atrás de ese speech? ¿No? Esa es la realidad. Al final lo que nosotros tenemos que atender es globalmente a todo el alcance que esto puede tener. Pues atendiendo a el proceso que se ha llevado en seguimiento a esta iniciativa, por ahí, nada más como antecedente, al inicio de la pandemia tuvimos una iniciativa que se iba a estudiar en comisiones, inclusive ya entrados en pandemia, se convocó a una comisión, que fuera analizada en comisiones de manera extraordinaria, pero hay entre 2 senadores actuales del país, bueno, pues sí, de la Cámara de Senadores y del poder del partido que hoy está gobernando, tuvieron discusión entre que sí, que no, que si salía, que no, y se fue para atrás. Después llegamos a noviembre, pero bueno, no me entretengo más en estos antecedentes. El pasado 5 de abril de este año tuvimos el resultado de una reunión que hubo entre los 3 sectores económicos, el sector obrero, el sector empresarial, con el presidente de la República. Todos supimos de algún modo que pues evidentemente hubo un resultado de esta reunión. Principalmente yo destacaría 4 puntos importantes, porque mucho de lo que se habló ahí pues ya estaba conocido en el dictamen de la iniciativa que había circulado desde el año pasado. ¿Cuáles son estos 4 puntos? Pues el término que nosotros como abogados denominamos de vacatio legis, ¿no? Que es el periodo entre el que sale una ley publicada y entra en vigor. Si bien es cierto que aquí, ojo, es muy importante tener un pues análisis detallado de los artículos transitorios, que son los que marcan la entrada en vigor de estas disposiciones. En términos generales se habló de dar un plazo de 3 meses para una migración de personal de la empresa prestadora de servicios, entendiéndose esta como aquella que contrata a los trabajadores y los pone a disposición de un tercero, para pasarlos al patrón real, entendiendo esta como la contratante, la operativa, la que tiene el negocio, que le han dado como muchas connotaciones que de algún modo pues debemos de tener claras para poder saber cuál va a ser el siguiente movimiento que tengamos que hacer. Propiamente en estos artículos transitorios de los dictámenes que han circulado, uno el 7 de abril, el miércoles de la semana pasada, otro el viernes, que al parecer es el que se va a discutir el día de hoy. Todavía, bueno, pues no hay nada
hecho, pero así se tiene programado, previsto. Bueno, pues ya no nos habla de esta disposición tal cual ustedes la pueden ver en el punto 1 de la diapositiva que están viendo en pantalla, pero sí nos habla de la entrada en vigor del cumplimiento de diversas disposiciones, obligaciones que la propia Secretaría del Trabajo va a tener, que nos dan el margen de estos 3 meses al menos, porque también hay confusión en que si eran 4 por un mes más que tiene la Secretaría de Trabajo para sacar algunas regulaciones específicas, pero al menos estos 3 meses para llevar a cabo un movimiento. Esto es destacable, ¿por qué? Porque la iniciativa del 12 de noviembre nos decía de un día para otro. Las disposiciones fiscales tenían todavía de noviembre al 1 de enero un periodo de gracia, pero las laborales era de un día para otro. ¿Cómo íbamos a hacer una reestructuración de un día para otro? En fin, creo que es un tema importante. El sector empresarial se dedicó a buscar pues, facilidades para hacer estas reestructuraciones. No se obtuvo lo que quería, pero al final fueron algunas situaciones interesantes. El tema de reparto de utilidades ya nos hablará más adelante y más a detalle sobre este tema, simplemente comentarlo. Se abordó en este acuerdo, sin embargo, desde hace ya algunas semanas también habían salido unas notas precisamente de estas pláticas que hubo entre los 3 sectores para poder hacer un balance, ¿no?, en lo que fuera el impacto que tuviera esta iniciativa de reforma. Se hace una reestructura, se establece un límite máximo de 3 meses, o en su caso un promedio de los últimos 3 años de la cantidad repartida, lo que resulte más favorable al trabajador. Es una situación de mucho análisis y de muchas situaciones que de algún modo tenemos que ir hoy viendo lo que dice el texto, tratando de interpretar, pero que seguramente al final vendrá un lineamiento o una directriz de lo que debemos entender por cada una de estas situaciones. Asimismo, el tercer punto importante es la parte de pues, la figura de los servicios compartidos, ¿no? ¿Qué es esto? Vaya, pues, a ver, es una situación ahora que se regula y se permite en la propia ley del trabajo servicios compartidos, que no son aquellos, o no son otra cosa que aquellos servicios que se prestan entre grupos de empresas entendidos como aquello que prevé la ley del mercado de valores. Así está ya en el proyecto de iniciativa, que al final nos reducimos a temas fiscales, partes relacionadas, lo que todo el mundo conoce de esta forma. Y siempre y cuando estos servicios van a ser válidos en cuanto a una subcontratación, siempre y cuando no tengan que ver con el objeto social o actividad económica preponderante de las empresas. Es decir, pues, si una empresa que se dedica a la industria automotriz, alimenticia, química, farmacéutica, pues tiene internamente personal subcontratado que, bueno, se refiere a cuestiones de recursos humanos, cuestiones legales, cuestiones informáticas, cuestiones de finanzas, que no tienen que ver con esa actividad económica preponderante de objeto social, evidentemente va a poder subsistir la subcontratación. Y los trabajadores van a poder prestar servicios a varias empresas de un mismo grupo. Es una figura que puede tener pues algunas ventajas, ¿no? Y finalmente el tema del registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de estas empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas para efecto de que exista un control sobre ellas. Aquí el beneficio es que anteriormente se hablaba de una autorización, ahora se habla de un registro. Aquí hay un punto importante, el procedimiento que se prevé para obtener este registro, pues se puede aplicar lo que es la afirmativa ficta. ¿Qué es esto? Que ante el silencio de la autoridad y una falta de respuesta se entenderá como otorgado el registro. Sabemos que pues, el actuar de las autoridades no siempre es el más pronto expedito y por supuesto a veces no tenemos la respuesta que queremos, pero el no tenerla va a operar sin duda a favor de pues, las empresas que estén solicitando este registro. Ahora bien, entrando concretamente al tema de los cambios que se prevén en las diversas legislaciones, pues son ley federal del trabajo, ley del IMSS, ley del Infonavit, código fiscal de la Federación, ley del IVA, ley del ISR. Evidentemente y por obvias razones yo estaré platicando un poco sobre el impacto que hay en las leyes de naturaleza laboral, aunque ya hablamos que la del IMSS y la del Infonavit tienen doble naturaleza, también fiscal,
Pero bueno, los cambios en estas son mínimos, aunque importantes, por supuesto. Principalmente creo que nos podemos abocar al tema de Ley Federal del Trabajo, que digamos, la mayor parte de esto que creo que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, ya lo decíamos, esta iniciativa tiene como objetivo erradicar el sistema de subcontratación. Aquí hay muchas situaciones, porque si nosotros vemos hoy qué dice el texto, los artículos 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo, pues en ningún momento dicen que el sistema de subcontratación es aquel a través del cual una persona contrata trabajadores y los pone a disposición o en beneficio de un tercero. Eso es lo que hoy se está prohibiendo, pero no es lo que decía la ley, o dice la ley, mejor dicho, porque todavía está vigente. Finalmente hablaba de servicios que una empresa contrata a otra y al final la contratista es la que estaba encargada de sus empleados, no así la contratante, cuando en la prohibición que hoy se está llevando a cabo, pues realmente hay una pues, explicación a lo mejor más clara. Antes era un juego de palabras, en fin, el objetivo de esto es que no se pueda hacer una tercerización en la contratación de personal. Evidentemente, pues siempre ha existido la figura del intermediario, pero ahora está muy establecido que el intermediario en ningún momento va a ser el patrón. Sí puede apoyar reclutamiento, selección, capacitación de personal, como lo dice el texto de esta iniciativa o de este dictamen de iniciativa. Puede evidentemente haber una situación ahí de apoyo, pero no para ser considerado el patrón, ya que el patrón siempre será el que se beneficie de los servicios del trabajador. En este sentido, la subcontratación permitida, ya lo hemos dicho, es la de servicios u obras especializadas, y para que tenga una validez, pues van a existir dos requisitos esencialmente, ¿no? Uno, el que esto se formalice a través de un contrato de prestación de servicios, y dos, el que se obtenga el registro ante la Secretaría de Trabajo. Sin duda que esto va a generar una responsabilidad solidaria entre el contratante y el contratista, es decir, entre la empresa que contrata el servicio y la que lo preste, la que lo reciba y la que lo otorgue, con el fin de que haya un estricto pues, cumplimiento de las obligaciones laborales. En este caso, pues al contratante lo están obligando a que establezca ciertos sistemas, ciertos controles de conocimiento de que el contratista está cumpliendo con sus obligaciones, porque hay una expresión directa de que si no se cumplen, el contratante va a tener que responder solidariamente por estos incumplimientos, valga la redundancia, de la persona que está prestando estos servicios especializados o ejecutando estas obras especializadas. De algún modo, yo creo que aquí hay un punto de análisis muy importante, porque para mí, cuando la iniciativa de la reforma a esta Ley Federal del Trabajo nos habla de un contrato por escrito para poder regular servicios u obras especializadas, yo creo que se está extralimitando en las facultades de naturaleza laboral que tiene esta Ley Federal del Trabajo. La prestación de servicios está regulada en un Código Civil actualmente. Cada estado tiene su Código Civil, hay un Código Civil a nivel federal, y esto pues nos prevé los requisitos de un contrato de esta naturaleza. Aquí la Ley Federal del Trabajo se está metiendo a regular una relación que puede ser de naturaleza civil en la Ley Federal del Trabajo. Es mi punto de vista, puede haber muchos puntos de vista. La ley realmente, aunque nos define qué son o esta iniciativa de ley, al decir ley me refiero a esta iniciativa de, perdón la confusión, esta iniciativa de ley nos habla de permitirse servicios compartidos entre un mismo grupo de empresas, prohibirse la subcontratación de personal para ponernos a disposición de un tercero, pero al hablarnos de subcontratación de servicios u obras especializadas, no nos dice, se puede subcontratar trabajadores que presten o ejecuten obras especializadas. No es lo mismo que yo preste un servicio a que yo subcontrate trabajadores para que presten ese servicio. Hay un juego de palabras, una pequeña diferencia, pero yo creo que aquí habría que hacer una distinción. La ley no lo hace, la iniciativa de ley no lo hace, y bueno, podrá ser ahí materia hasta de cierta impugnación a través de medios legales, pues con el objetivo de tener claridad.
con el objetivo de decirle a la autoridad o al Poder Legislativo qué es lo que me estás queriendo decir, porque me estás regulando una relación de naturaleza civil poniéndole requisitos laborales, o estás hablando de una subcontratación de trabajadores, a través de lo cual una empresa va a poner a beneficio de un tercero trabajadores para que presten un servicio especializado, ejecuten una obra especializada. En fin, no redundo más sobre esto, puede resultar confuso, pero es una interpretación que he estado revisando, que he estado viendo, analizando en el texto de la ley y sobre la cual definitivamente no tenemos pues claridad. De algún modo va a existir un padrón en el cual estas prestadoras de servicios van a estar registrados, que debe ser publicado en un portal de internet. El mismo se hablará también más tarde de este tema en una forma detallada, y de algún modo, bueno, pues una figura que nos ha tenido ahí mucho impacto también ha sido la de la sustitución patronal, porque de algún modo se ha verificado que a través de criterios de la Corte se han dado manejos. Si nosotros vemos el texto que hoy prevé la Ley Federal del Trabajo, tal cual en el artículo 41 que se regula esta figura, es muy simple y nos habla de entregar un aviso a los trabajadores, pero no nos dicen qué casos procede. Esto se ha interpretado a través de la Suprema Corte de Justicia, a través de las jurisprudencias. Ha sido un tema muy, muy polémico. Yo he tenido muchas discusiones con muchos colegas sobre este tema, en cuándo aplica, cuándo no aplica. Al final, creo que esta reforma o esta iniciativa de reforma está aclarando cuándo aplica, porque ahora el requisito es que para que surta efectos deben de transmitirse los bienes de la empresa sustituida a la sustituta, y esto pues va en congruencia con estos criterios que establece la jurisprudencia, donde dicen pues al final la sustitución patronal se da cuando hay una transmisión parcial o total de activos, y no simplemente por firmar un aviso de sustitución patronal, como en muchos casos se llegan a aplicar este tipo de estrategias. Aquí en el tema de hacer una reestructuración para migrar personal durante el periodo que nos da de gracia esta iniciativa, hay algunas excepciones, es importante tenerlas muy claras, pero bueno, pues finalmente hoy tenemos un requerimiento adicional. Y bueno, finalmente en el tema de la Ley Federal del Trabajo, el tema de las multas, que ahora evidentemente son muy altas, se están subiendo en términos que pueden evidentemente tener un impacto muy, muy fuerte económicamente hablando dentro de las empresas. Las inspecciones que van a venir pues se tienen que atender, no se puede negar porque eso no nos libera del cumplimiento de la obligación. Además de que, bueno, pues quien aplique el sistema de subcontratación en estos términos, ya sea prestándolo o recibiéndolo, será sancionado. Finalmente, para no extenderme más en el tema de la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit, son cambios mínimos y parecidos tanto en una como en otra, con sus pequeñas diferencias. La obligación de reportar cuatrimestralmente los contratos que se celebren. Esto nos es familiar por lo que ya existía en cuanto a los contratos que pues se celebraban con empresas precisamente para el suministro de personal. Ahora será hablando de los servicios u obras especializadas. La obligación es cuatrimestralmente, la responsabilidad solidaria, por supuesto, en el cumplimiento de las obligaciones que esta ley prevé, y evidentemente, bueno, pues la posibilidad de que tanto Secretaría de Trabajo como el Instituto Mexicano del Seguro Social puedan cambiar datos precisamente para verificar el cumplimiento de su obligación. Un punto importante que destacar en la ley del Seguro Social es la derogación del segundo párrafo del artículo 75, que es el que permitía precisamente a las prestadoras de servicios encargadas de la administración de personal obtener un registro patronal por cada una de las clases de riesgos. Esto también puede ser un tema muy interesante de análisis para ver qué acciones se pueden tomar frente a este cambio, frente a esta disposición, porque pues para muchos puede ser injusto tener que pagar la prima del seguro de riesgos con una clase de riesgos más alta cuando pues se tienen trabajadores administrativos y que no están expuestos al mismo riesgo que por supuesto lo está un operativo. Importante de tener en cuenta y considerar en el caso de la ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo mismo, la responsabilidad solidaria, la obligación cuatrimestral de reportar los contratos que se hayan contratado, la situación de la comunicación entre el Infonavit y la Secretaría de Trabajo para intercambiar datos.
Y el aspecto a destacar, sin duda, pues es el de la sustitución patronal, que aquí el dictamen de iniciativa que ha circulado nos habla de un periodo de 3 meses para que exista, digamos, esa corresponsabilidad en el caso de las sustituciones patronales. Tendremos que estar atentos al texto final que sea autorizado, que sea aprobado por el Poder Legislativo, para poder definir cuál es realmente el impacto que todo esto va a tener. Con esto yo concluyo, le paso el micrófono a la contadora Denise y bueno, ella nos continuará explicando aquí algunas situaciones. Yo estoy a sus órdenes en cualquier duda que haya al respecto. Gracias a todos. Adelante, Denise, muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenos días. Pues bueno, con respecto al reparto de utilidades para los trabajadores, como bien mencionó Jesús, pues bueno, por derecho los trabajadores tienen pues derecho a participar de estas utilidades generadas en la empresa para la que participan. Es una obligación que ya viene desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene en el artículo 123, fracción 10º, apartado A, pero bueno, ¿qué viene con esta reforma? Se adiciona la fracción 8ª en la que te ponen un tope para la participación de utilidades que tendrá el trabajador. El máximo será de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 años y pues bueno, la que resulte más favorable será la que se aplique al trabajador. Me imagino que publicarán algunas reglas de cómo hacer este tipo de cálculo y todo eso. Pues bueno, la base gravable que se toma para el cálculo de para la participación de las utilidades es, pues como todos sabemos, sobre la renta gravable que viene expuesta en la ley del impuesto sobre la renta. Y eso es con respecto al tema del proyecto de la participación de los trabajadores. Y habla también de un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y habla también sobre pertenecer a un padrón. Aquí las preguntas son, ¿ese registro que vas a tener ante la Secretaría del Trabajo es el mismo registro que tendrás o te servirá para este padrón en cuanto a las empresas de subcontratación? Por ahí del 2016 había un proyecto de norma en el que te daba o te estipulaba ciertas reglas para tú pertenecer a este padrón. Se retomará ese proyecto de norma porque hablaba de cumplir con 120 puntos, que pues en general eran los primeros 15 disposiciones generales, los otros 55 te hablaba sobre requisitos muy específicos que tendría que estar cumpliendo la empresa y los otros 50 te hablaban de que la empresa tuviera que tener un sistema de gestión de calidad y así formabas estos 120 puntos. Ahora, si te basta con ese registro que vas a hacer ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues la verdad es que son requisitos súper simples y eso sí, tienes que estar actualizando tu información pues cada 3 meses para mantener ese registro. Creo que sería importante que también nos aclararan eso, porque pues si bien es cierto que se va a dictaminar, va a entrar en vigencia la ley y te van a dar 3 meses pues como para regularizarte, pues sería muy interesante saber cómo podríamos pertenecer a este padrón para poder prestar los servicios. Bueno, por mi parte es todo y le cedo la palabra a Mónica. Pues bueno, de hecho están ocupando el tema de fiscal como una consecuencia y el tema regulatorio en medidas sancionatorias. Entonces, lo primero que pasa es que se incorpora la definición de subcontratación para poder hacer una sinergia con el tema de la ley laboral, de la ley del Infonavit y de la ley del IMSS y no sea excluyente. La misma definición está en un artículo nuevo que sería el 15D dentro del Código Fiscal. El punto importante y de partida no nada más es la PTU, sino que en efectos fiscales lo que se prevé es la prohibición en la deducción sobre el impuesto sobre la renta y el acreditamiento sobre el impuesto al valor agregado. Son 3 supuestos en donde se limita o se prohíbe el tema de la deducibilidad y el acreditamiento, que son la subcontratación de personal, el servicio de trabajadores del contratante que pasan al contratista y que en un principio eran del contratante, que ahí es tema de la subcontratación, y los servicios que abarquen obviamente la totalidad del objeto social o la actividad preponderante de la empresa.
En el tema de la subcontratación de personal, existe una excepción en donde sí se podrá hacer esa deducibilidad o, bueno, darle ese efecto fiscal a las contraprestaciones que se pacten, y esa excepción es como una regla tanto en la ley laboral como en la ley fiscal, en las leyes fiscales, que es que no forme parte del objeto social y que la actividad que se vaya a subcontratar no sea preponderante a la que ya desarrolla la empresa. Y obviamente el tema del registro es primordial para todo el tema de la posibilidad de hacer deducible y el acreditamiento de IVA. Dentro del Código Fiscal también se prevé una modificación en donde vamos a otra vez la sinergia, que es el tema de la responsabilidad solidaria. Pues aquí la responsabilidad solidaria va más allá de no nada más vas a tener que dar a cabo avisos o cuestiones así, sino son responsabilidades solidarias en materia de sanción y de la causación de los impuestos que posiblemente el contratista no había retenido o enterado del trabajador. Aquí la responsabilidad solidaria viene de quienes reciban y de quienes contraten, obviamente, los servicios en el tema de una subcontratación. Y el tema primordial, y a lo mejor que asusta más, es que si tú vas a empezar a utilizar estos sistemas o estos esquemas de la subcontratación y sabiendo que esto ya está prohibido, pues bueno, la legislación fiscal te la va a equiparar a una defraudación fiscal, y previo también van a ver la imposición de multas, las cuales son bastante atractivas, que van de los 150,000 pesos a los 300,000 pesos por cada una de las obligaciones que vas a empezar a omitir, ¿no? Otra modificación, obviamente, para hacer la sinergia, pues es la ley del impuesto sobre la renta, porque si nada más modificamos código fiscal, pues no podría haber este impacto, ¿no? Entonces, la ley del impuesto sobre la renta lo que te va a prever, pues obviamente, es la prohibición a la deducibilidad de estas prestaciones o estas facturas que van a considerar la subcontratación, y sí prevé una cuestión de posible deducción siempre y cuando cumplas con 3 puntos. El primero es el de ley, el que se tiene que hacer como un mandamiento, que la actividad que vayas a subcontratar no esté dentro de tu objeto social, y el otro es que no sea parte de tu actividad preponderante. Partiendo de ese supuesto, vas a tener que recabar lo que es la copia del registro, obviamente vigente, porque este va a tener cierto periodo de vigencia, lo vas a tener que estar renovando, y obviamente también vas a tener tú como contratante, para poder hacerlo deducible, que pedirle al contratista que te dé las copias y todo el acreditamiento de que cumplió con su carga tributaria frente al trabajador. Si no es así, obviamente esa factura o ese comprobante fiscal no va a poder ser deducible, no va a tener ningún efecto fiscal frente al ejercicio. El otro es que es el artículo 28. Estas dos modificaciones son nuevas. En uno es el artículo 27, que se va a agregar un párrafo, y el artículo 28 directamente nos dice que no se prohíbe la deducibilidad de los pagos de subcontratación, y es una fracción, es la última de ese artículo y sería nueva. Por lo que parte la ley del impuesto al valor agregado, pues bueno, ya que a lo mejor nos habíamos familiarizado un poco con el tema de la retención del 6%, obviamente con la prohibición de la subcontratación, pues desaparece, y lo que ahora viene es ciertas claves o ciertos requisitos adicionales para poder hacer el acreditamiento. Otra vez es el tema de la autorización o el registro. En un principio se llamaba autorización y ahorita se cambió a un registro, y ahora para poder hacer acreditable vas a tener que recabar el registro, que esté vigente evidentemente, lo que es las declaraciones del contratista y los acuses del pago de las contribuciones a las cuales estaba sujeto. Si tienes un periodo de 6 meses, y si no lo haces dentro y ya hiciste lo que es el acreditamiento del IVA, pues obviamente te vas a ver obligado como contratista a hacer una declaración complementaria para disminuir los montos que ya habías acreditado, ¿no? Todo esto es evitando multas, o todo esto es evitando la equiparación de una defraudación fiscal. Pues el tema de fiscal o el tema de impuestos de carga tributaria, no tenemos más modificaciones, vaya, no necesitamos más. Esos son los impactos,
y pues nada más tener mucho cuidado con el tema, ¿no? Unas conclusiones. Si quieren, bueno, es todo esa parte de nada más. Es únicamente son modificaciones. Ok, a ver, vaya, perdón la interrupción, Moni. Me gustaría únicamente decir, como ustedes pueden ver, aquí en todo esto que hemos explicado hay varios comunes denominadores en cuanto a responsabilidades solidarias, en cuanto a pues, buscar el garantizar la forma en la cual, por un lado, se cumplirán los derechos de los trabajadores y, por otro lado, se cumplirán con todas las obligaciones fiscales que de esto deriva o tributarias. Finalmente, y bueno, pues a mí me gustaría hacer un ejercicio muy rápido. Nosotros hemos podido ver ya durante estas diapositivas los cambios principales que van a venir a estas 6 leyes, un código, pero incluida como genéricamente como ley, en donde, bueno, pues va a haber un impacto que deriva de la ley del trabajo y de la modificación o la erradicación de este sistema de subcontratación. Sin embargo, el ejercicio que me gustaría hacer, y es aquí donde regreso el micrófono a la licenciada Mónica para que nos pueda apoyar, es qué aspectos deben de considerar en este momento las empresas como previsibles para el cambio que puede venir con motivo de esta iniciativa de reforma. Y bueno, pues aquí te regreso el micrófono, Moni. ¿Qué nos puedes decir que pueda ser del interés de las empresas desde el punto de vista fiscal, con el mismo desde el punto de vista de recursos humanos y, por supuesto, con servidores laborales? La verdad es que, como lo decía, uno de los mandamientos que nos están imponiendo es el tema del objeto social, ¿no? Eso gira mucho alrededor del objeto social. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el tema fiscal, te dicen, sí la vas a poder hacer deducible siempre y cuando la actividad no esté dentro de tu objeto social o dentro de tu actividad preponderante. Entonces, a lo mejor en el tema de buscar esa posibilidad de deducción, podemos decir que, bueno, la salida es una modificación al objeto social, el cual pudiera ser un parteaguas, porque vaya, si vamos a modificar objeto social, también vamos a tener que prever que podemos caer en el tema de una no deducibilidad, pero no por la prohibición de la subcontratación, sino por el tema de la prohibición a que no sería una actividad indispensable para lo que es la actividad de la empresa. Entonces, tendríamos que analizar muy bien cuál sería la modificación que se pudiera establecer para no tener ninguno de las dos prohibiciones, ya sea la subcontratación o el tema de la indispensabilidad de las actividades. Bien, gracias, Moni. Denise, tu turno. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué puedes concluir hasta este momento sobre el tema de pues, los cambios que pueden venir por este dictamen, ¿no? Que aparentemente hoy será iniciado su estudio en las comisiones de la Cámara de Diputados? Bueno, pues realmente empezar a hacer un análisis dentro de tu empresa, todos estos conceptos que tengas subcontratados y todo, pues ver la aplicabilidad que tiene, ¿no? O sea, realmente pertenecen a mi actividad preponderante, realmente van directamente sobre mi objeto social. Si realmente es así, pues ver esta migración, ¿no? Que venga la gente a trabajar dentro de mi empresa, dentro de mi registro patronal, yo como patrón hacerme cargo de esta gente, pues empezar a estructurar y tener personal para poder llevar a cabo todas estas actividades. Y pues para las empresas que pues se dedican a prestar esos servicios especializados y todo eso, pues buscar la manera, ¿no? De pues estar dentro de los registros, pues pertenecer al padrón, seguir ciertas reglas que yo espero que la autoridad pronto pues nos ponga sobre la mesa todas estas reglas pues para poder estar preparados, ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad es que creo que estos dos aspectos que han comentado son importantes. El poder revisar directamente, pues, cómo están las estructuras internas, cuáles son estos nuevos requisitos. Por mi parte, y con lo que, bueno, concluimos esta plática, quisimos hacerla muy rápida, muy dinámica, enfocada a lo que conocemos al día de hoy. Por supuesto, lo decimos todo esto con muchas reservas. Ya nos pasó de noviembre aquí, que se suspendió, hubo modificaciones. Todo parece indicar que ahora, pues definitivamente será aprobada esta iniciativa, pero no podemos aventurarnos a tener
una clara reestructuración o reacción a la iniciativa, sino hasta conocer el texto final. Sin embargo, definitivamente podemos irnos anticipando. Nosotros, a raíz de que en noviembre vino esta primera iniciativa, tuvimos oportunidad de empezar a hacer análisis internos dentro del despacho a través de nuestras diversas áreas, como es la fiscal, como es la de recursos humanos, contabilidad, como es áreas complementarias de comercio exterior, corporativa, que va a tener realmente, pues, ¿qué les digo?, un papel protagónico en estas reestructuraciones. La materia de contratos, sin duda, también será un área de relevancia, ya lo hemos dicho y ya he platicado yo muy rápido sobre lo que creo que entre los contratos civiles y la regulación laboral se está pues relacionando, y el haber podido hacer estos análisis nos ha permitido comenzar a interactuar con nuestros clientes, con las personas que nos dan la confianza de tener un acercamiento hacia ellos, conocer su estructura y poder decir hacia dónde puedes ir. Por supuesto, cada giro tiene una estructura especial. Sin duda que no habrá una solución o una estrategia general que todos podamos tomar. Esto es una realidad. Antes decíamos, oye, mira, si yo quiero de alguna forma tener estos servicios no directamente, bueno, pues aplica la figura de la subcontratación de personal. Hoy esa es la que está prohibida, y entonces conforme a cada, pues decimos, a cada necesidad se irá aplicando una solución. ¿Y cuál ha sido, digamos, un parámetro que nos ha permitido empezar a tener una acción, un trabajo con nuestros clientes, con nuestros amigos? Conocerse, hacer una especie, muchas empresas lo han pedido, hazme una auditoría específicamente en mi sistema de subcontratación y obviamente el cómo funciono, que si tengo programas, digamos, de importación y exportación temporales, IMEX Project, toda esta parte, que si tengo de algún modo, pues mis objetos sociales muy amplios y voy a necesitar, pues, acotarlos, que si tengo de alguna forma, pues, impactos fiscales, beneficios que hoy esté manejando y cómo me vayan a repercutir, o en su caso, cómo puedo, pues, reestructurarlos sin que haya una repercusión, cómo contrato a la gente, cómo la voy a contratar, los servicios, ya los hemos dicho, compartidos, cómo se van a poder reestructurar. Creo que vale la pena hacer un análisis interno, tener una radiografía de cada una de las empresas. Si ya se tiene, pues se brinca ese paso y empezar a pensar cuál puede ser el impacto simplemente por el hecho de que yo tenga que hacer una contratación directa del personal que probablemente hoy tengo subcontratado. Hay una situación particular aquí. Esta reforma no solo impacta a los outsourcing, a los insourcing, impacta a todo aquel que preste un servicio o ejecute una obra que pueda ser considerado especial. Y es decir, probablemente a esas personas, a esas empresas, no sean outsourcing, pero también les va a impactar. Entonces, esto es amplio, esto es general, y creo que tiene que ser del interés de todos, y evidentemente pues nos lleva a la necesidad de hacer ese análisis para poder determinar qué vamos a hacer en adelante, cuál va a ser la estrategia. Hemos hecho pues múltiples opiniones en este sentido, que son opiniones profesionales con base en un estudio de un texto que, si bien aún no está aprobado, pues sí lo podemos ir previendo y sí lo podemos ir conociendo. Hay que estar muy cerca del proceso legislativo. Nosotros tenemos la intención de mantenerlos informados a través de nuestros boletines, a través de otros webinars que estaremos emitiendo en la medida en que veamos que son necesarios, para que ustedes tengan información oportuna y evidentemente puedan prever todos estos cambios que seguramente van a venir. Creo que esta situación definitivamente es pues global y bueno, global, nacional, ¿sí? Y evidentemente esto, bueno, pues tendrá que ser analizado desde muchos puntos de vista y desde muchas áreas que, por supuesto, en el despacho afortunadamente contamos y tenemos gente experimentada que nos puede ayudar a solventar cada una de las dudas que vayan surgiendo. Yo creo que al final estas conclusiones, estas recomendaciones
las tenemos que hacer todavía con mucha cautela, cuidando pues conocer el texto final, pero sí recomendando, anticipándose que va a venir un cambio, que se va a necesitar hacer, que la esencia de esto, ya lo he dicho, es una situación laboral, pero aunada a una situación fiscal, ¿sí? Y repito, el común denominador en estas 6 leyes es la responsabilidad solidaria que existe, ¿sí? Evidentemente la recaudación que hace el Seguro Social, que hace el Infonavit, es trascendental para la estabilidad de estos institutos, y lo que deriva, por supuesto, hacia los impuestos que esto genera también. Desafortunadamente, la figura de la subcontratación se quemó con empresas que pues abusaron, que utilizaron esto para evadir, para realizar simulaciones, cuando creo que pudo haberse hecho un control más estricto de esto. No se hizo. La solución fue, pues matemos células buenas y malas, y entonces de algún modo pues nos liberamos del problema, pero el problema no era ese, sí, el problema era otro. En fin, estamos en esta realidad y así la tenemos que enfrentar y obviamente que cumplir. Me gustaría pasar al tema de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas, varias respuestas de su parte. Todavía tenemos algunos minutos. Y yo empezaría con una que nos hicieron previamente, referente a la industria de la construcción, en donde pues, se nos planteaba que, hablando de industria de la construcción, hay muchos servicios subcontratados precisamente por la especialidad que se requiere. Sin embargo, bueno, pues al final todo gira en torno al sector de la construcción. Y esto, pues, ¿qué les digo? De algún modo, no podemos hacer muchas afirmaciones más allá de lo que el propio texto de la ley nos establece. Y me preguntaban, yo soy una empresa que me dedico a la construcción, subcontrato servicios para poder llevar a cabo el proyecto que estoy haciendo. ¿Esos servicios los voy a poder seguir subcontratando o no? A ver, aquí hay una regla general y sobre esa regla general es la que tendríamos que partir. Si esos servicios corresponden al mismo objeto social o a la actividad económica preponderante de esa empresa, no se van a poder subcontratar. Se van a tener que prestar directamente con trabajadores contratados en forma directa para poder desarrollar los servicios. Oye, pero es que yo de alguna forma, pues no tengo esos especialistas y por eso me allego de otras empresas. Bueno, la respuesta es la misma. Si esa actividad corresponde al objeto social o actividad económica preponderante, no se podrán subcontratar. Vamos a esperar, vamos a ver cuáles son las interpretaciones que se van dando conforme esto entre en vigor y vengan inspecciones y revisiones, pero la regla está establecida de esa forma. Si alguien me dice es que yo no tengo ese personal especializado para llevar a cabo, yo diría, entonces, aunque esté en tu objeto social, no es tu actividad. Elimínala de tu actividad, de tu objeto social, y entonces subcontrátala. ¿Por qué? No estoy diciendo evade, no estoy diciendo no cumplas. Es que si no es tu actividad y por necesidad la subcontratas, pues entonces quítala de tu actividad para que tú puedas tener el acceso a esa subcontratación como un servicio especializado o la ejecución de una obra especializada. Creo que aquí es donde hace muchos años, y sí lo digo con orgullo, no me tocó, decían que los objetos sociales de las empresas eran muy limitados. Posteriormente, y eso sí ya me tocó, empezaron a ampliarse y ahora vemos objetos sociales en actas constitutivas de 30, 40 puntos. Muchas veces el objetivo de ese objeto social es, por si un día tengo la necesidad de, bueno, creo que hoy tenemos que regresar un poquito a los orígenes, perdón, y pensar si realmente hago esa actividad, porque si no la hago, pues entonces la quito de mi objeto social y la puedo subcontratar. ¿Cuál es tu actividad principal? De esos 30 o 40 puntos, la actividad se reducía a 1 o 2. Esa es la verdad en todas las empresas. Podía ser un tercero complementario, pero no hacen los 40 puntos todo el tiempo. No es la actividad económica preponderante de las empresas. Hay que hacer un análisis de eso, y si yo
pues hago zapatos, tendré que tener un objeto social de hacer zapatos, no otras cosas. Si yo hago computadoras, pues de hacer computadoras, y cada uno en su giro. Por supuesto, sé que esto ahorita lo estoy diciendo de una manera muy fácil, no es fácil. El negocio de las empresas pues se ha ampliado a mucho más alcances, pero tendremos que ir viendo qué se adapta a nuestras necesidades. No sé si coinciden conmigo o tienen algún comentario sobre Sí, esto. totalmente. De hecho, por ejemplo, el tema de limitar a lo que realmente haces del objeto social te abre la puerta de muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la deducibilidad. O sea, si tú vas a subcontratar, entonces algo que no está dentro de tu objeto social por tu necesidad, entonces sí lo vas a poder hacer deducible y no va a tener ningún efecto fiscal negativo, ¿no? Pero vaya, como dices, hay que tener mucho cuidado en la redacción del objeto social, porque también nos puede llevar de la mano a otras cuestiones que podría ser también una negativa de deducibilidad, pero por el tema de que no son estrictamente indispensables para tu giro, ¿no? Entonces, los subcontratas no están en el objeto social ni de tu actividad preponderante, entonces tampoco lo vas a hacer deducible porque pues no es indispensable para tu actividad. O sea, si es de tu actividad, no es de tu actividad. Ahí hay una línea muy delgada que se va a tener que cuidar para poder ver cómo pudieras no darle la vuelta ni evadir, pero para poderlo encuadrar en los supuestos de deducibilidad o la prohibición de su deducibilidad y obviamente también de la aplicamiento del IVA, ¿no? Otro tema que obviamente muchas operativas no tienen ni siquiera recursos humanos, ¿no? Entonces, vaya, empezar a ver, como dice Jesús, el tema de qué tengo, qué no tengo, qué necesito, porque en 3 meses, vaya, es nada, ¿no? Entonces, empezar a prever quién lleva recursos humanos, a veces lo lleva un contador, a veces un licenciado en administración de empresas que no tiene todo el alcance que debe de tener realmente sustentable ese departamento, pues vaya, algunos riesgos de trabajo, algunos exámenes previos para la contratación. Entonces, yo creo que el tema de recursos humanos va a ser un parteaguas para las empresas y que debe estar bastante sustentable para evitar consecuencias posteriores, tanto laborales como en el tema de fiscal o seguridad social. Sí, de acuerdo totalmente. Bien, pues seguimos con la siguiente pregunta, tenemos tiempo. Dice, la prestación de servicios de trabajadores dentro de un grupo de empresas tiene que estar sustentada por un contrato de arrendamiento o la empresa prestataria tiene obligación de registrarse. Bueno, no sé bueno, me permitan contestar. Sí, claro, sí, claro. Gracias. A ver, creo que tiene una respuesta concreta a esta pregunta. Efectivamente, la prestación de servicios se va a permitir entre un grupo de empresas y cabe la aclaración siempre y cuando se trate de servicios u obras especializadas que no tengan que ver con el objeto social o actividad económica preponderante de esa empresa contratante, ¿sí? Ahora, por supuesto que este servicio tiene que estar sustentado con un contrato no de arrendamiento, de prestación de servicios. Parte de lo que yo decía en cuanto a una regulación, un contrato que está regulado por un código civil, sin embargo, nos lo ponen como requisito en la Ley Federal del Trabajo y además esas empresas que les presten servicios u obras o ejecuten obras especializadas deben de tener la autorización, el registro, ahora el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que los efectos fiscales no se vean afectados, para que la responsabilidad solidaria no opere y para que evidentemente no vengan sanciones de ninguna naturaleza. Digamos, en este caso, efectivamente, la empresa prestataria tiene obligación de registrarse. Sí, de hecho, en los requisitos fiscales para otra vez la deducibilidad del acreditamiento, no está tanto el tema del contrato, la formalización, sino aquí es el tema del registro y evidentemente todas las documentales que acrediten que el contratista o el contratista haya cumplido con toda su carga tributaria, ¿no? Y si no, pues obviamente, como dice, opera la responsabilidad solidaria y vaya, el contratante es quien viene a hacer la carga o a tener la carga tributaria que no efectuó el contratista y de lo contrario, pues vienen las sanciones y que, como les decía, no están para dejarse ahí, ¿no? O sea, son de 150,000 pesos a 300 por cada una de las obligaciones que no se cumplan. Una de las obligaciones vaya a ser el registro. Si no tienes el registro, pues vaya, eres acreedor a esa multa, ¿no? En materia laboral, las multas por aplicar un sistema de subcontratación inadecuado son hasta de más de 4 millones de pesos.
Sí. con 50,000 veces la unidad de medida y actualización. Están. Es un tema muy de considerarse. Podemos ver la siguiente, por favor, abajo. Siguiente pregunta. Ahí está. Con relación al tope de los 3 meses de PTU, si el cálculo que actualmente conocemos resulta que el pago de la PTU es mayor a los 3 meses, ¿solo se deberá pagar al trabajador ese tope? Denise, ¿nos quieres De hablar? hecho, dan dos opciones. O sea, la primera son hasta 3 meses de salario y también hay que hacer un promedio de los últimos 3 años del PTU pagado a ese colaborador. Se hace una comparación de cuál es mejor para el trabajador y ese es el que se paga. Obviamente, pues si es un trabajador que nada más prestó servicios por ese año, pues sí, el tope es hasta los 3 meses. De acuerdo, hay una situación muy polémica aquí que me gustaría aprovechar con esta pregunta en cuanto a el límite máximo que se está estableciendo. Es decir, hay que decirlo, no hay un límite mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la utilidad depende de la base gravable, de la utilidad que resulte, ¿no? Total con la declaración en el ejercicio fiscal que corresponda. Si no hay utilidad, no se reparte nada. Si hay una utilidad, se va a hacer un reparto. Pero este reparto en cada trabajador no va a poder exceder del límite de 3 meses de su sueldo o del promedio de los últimos 3 años de las cantidades que haya recibido, lo que resulte más favorable. Aquí la polémica es, ¿qué pasa si la utilidad es tan buena que sobre PTU después de haber repartido la utilidad a los trabajadores considerando este tope, considerando este promedio? Hay teorías que dicen, pues esa utilidad se queda para el siguiente año, porque así lo establece la ley del trabajo. Hay teorías que no, y todo esto va a depender pues, de dónde lo veamos, del sector obrero o del sector patronal, porque la ley federal del trabajo efectivamente señala que la utilidad no reclamada en un ejercicio se acumula para el siguiente, pero esa utilidad excedente no es una utilidad no reclamada, es una utilidad que ya no es parte de una repartición de utilidades. Entonces, se los dejo un poco a su criterio, no hay una regla establecida, hay que atender al texto de lo que dice la ley, pero pues caben muchas interpretaciones. Siguiente pregunta, dice, recientemente hicimos un ejercicio de reparto de PTU para mostrar un escenario a nuestro corporativo. Utilizamos el procedimiento actual, pero topamos la PTU a los 3 meses de salario. Sin embargo, hay algunos empleados que rebasan esos 3 meses en monto de PTU y nos da un remanente que queda no distribuido. Me adelanté, ¿eh? Mi pregunta es, ¿saben algo sobre ese remanente no distribuido? El procedimiento cambiará y toda la PTU que genere la empresa se tiene que distribuir. A ver, ya di mis comentarios. Me adelanté, les prometo que no había visto esta pregunta, pero es que es el tema que está surgiendo frente al anterior. No sé, Denise, si quieras comentar algo, Moni, tú también, no sé. Vaya, perdón, la verdad es que sí tendríamos que estar a la espera de ver qué nos dice la autoridad, ¿no? Cómo procede esa diferencia, porque efectivamente, o sea, sí te dice, te pongo un tope, etcétera, pero pues no te dice qué vas a hacer con ese remanente, ¿no? De hecho, actualmente no hay, entonces esto es de ejercicios anteriores. Como dices, depende de la perspectiva que lo veas. Si es el trabajador, pues obviamente guárdamela y distribúyemela porque me pertenece, ¿no? Pero si es el patrón, pues evidentemente va a decir, pues no, ese es un excedente que no hay por qué distribuir. Si ya se cumplió con lo que dice la ley, que son 3 meses o los 3 últimos salarios, yo ya repartí, me sobró, pues ya no es parte de, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena pensar en cuál es el espíritu de esta disposición. No lo conocemos bien, por supuesto está la exposición de motivos de este dictamen, pues no refiere en realidad mucho al tema del PTU, pero pero hay algo interesante aquí, yo les diría, ¿qué pasa si nos vemos en un sentido conservador y atendiendo esta disposición de que la utilidad no reclamada en un ejercicio fiscal se acumule a la siguiente? ¿No sería injusto para los trabajadores que generaron esa utilidad? Sí, pensando inclusive como trabajador, es decir, yo genero una PTU, no me la reparten porque ya llegué a mi tope y la guardan para el siguiente año. ¿Y qué tal que el siguiente año yo ya no estoy en esa empresa? Y entonces yo trabajé una PTU que va a recibir
Otro trabajador, sí, qué padre, pero no soy yo cuando yo la generé. Entonces, no estoy seguro si ese sea el espíritu. Creo que, de algún modo, si atendemos a la literalidad de las palabras, pues, insisto, una utilidad no reclamada no es el excedente de la utilidad, porque ese excedente jamás va a poder ser reclamado en ese ejercicio. Es decir, sale de la esfera de lo que es el PTU. Sin embargo, a ver, no puedo decirles, háganlo así y no va a pasar nada, porque no lo sabemos. Esto es nuevo para ustedes y es nuevo para nosotros. Hay criterios, tenemos, por supuesto, experiencia. Yo podría analizar cada caso concreto, ir un poco a analizar el promedio de los últimos 3 meses. Si aquí en este ejercicio el límite máximo salió de 3 meses, salió mejor a los trabajadores, se tiene que aplicar. Y yo creo que tendríamos que pues, tomar una decisión, por supuesto, sabiendo que pueden venir, sí, criterios de jurisprudencia en sentido contrario y que tendríamos que absorber esa obligación conforme se interpretara. Mientras tanto, pues hagamos una interpretación literaria. Por otra parte, otra pregunta. En las empresas que tienen su insourcing por servicios compartidos, RH, contabilidad, impuestos, tecnologías de la información, ¿qué documentos necesarios se deben contar para que puedan seguir en este esquema para no caer en la prohibición de la subcontratación? Va muy similar a la primera pregunta que contestamos. Básicamente, esto se va a reducir a un contrato de prestación de servicios que exista entre la empresa que tiene a los trabajadores y la empresa que contrata los servicios especializados, que obviamente esa empresa que va a prestar los servicios especializados necesitará tener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y para que obviamente pueda obtener este registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social necesita cumplir o acreditar, tener un cumplimiento perfecto de obligaciones laborales y fiscales. Básicamente es lo que tenemos hasta este momento. ¿Cuándo creen que se apruebe la ley? Pues es una pregunta interesante. No la comenté cuando yo preparaba esta presentación. Sí pensaba comentarlo, pero ya saben que entre una plática y otra nos vamos desviando. Se estima, es un estimado, es una especulación, literal, es una adivinanza, que esté publicada el 1 de mayo próximo en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, de hoy al día 30 de abril, se estima que el proceso legislativo avance de una manera muy eficiente y salga publicada el 1 de mayo. No sé si los tiempos realmente den, si el trabajo que vaya a hacer el Poder Legislativo pues tenga tanta rapidez. Puede ser que sí. Sabemos del predominio de un partido en estas cámaras y obviamente la facultad que tienen para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, bueno, no deja de ser una especulación. Probablemente 1 de mayo y a partir de ahí empezar a reestructurar todo. Siguiente pregunta, nos robamos unos minutos más tratando de abarcar el máximo posible. ¿Qué pasará con las consultorías? ¿Cómo se tendrán que regular para seguir prestando el servicio? Pues creo que la respuesta es la misma que ya hemos dado. Una consultoría, siempre y cuando no tenga que ver con el objeto social o actividad económica preponderante de la contratante, podrá prestar servicios con el contrato, con el registro ante la Secretaría del Trabajo y con el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. El alcance de esta iniciativa aplica para el personal desde operativo, indirecto y staff. La respuesta es sí, aplica para todo el personal. La subcontratación está prohibida para subcontratar personal que incida directamente en el objeto social o actividad económica preponderante de la empresa contratante. Y regularmente quienes inciden directamente es el personal operativo. El administrativo puede entrar, pues también, aunque si encuadra en RH, si encuadra en finanzas, si encuadra en IT, pues podría no serlo, pero también normalmente, y hablemos de un director, pues incide en el objeto social de la empresa. ¿Qué pasará con las personas que contrato, asesores, ingenieros especialistas, que me emiten factura con actividad empresarial, se consideran empleados? Aquí volvemos a lo mismo, o sea, el tema no es el régimen, ni tampoco la factura. El tema aquí es
el servicio que se va a prestar y si esto impacta dentro del objeto social que tiene esa empresa o la actividad preponderante, pues evidentemente no tendrás ningún efecto fiscal para esa factura que se emita, ¿no? Y se va a considerar empleado, se debería de considerar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la subcontratación ya está prohibida. Justo aquí es donde yo recomendaba hace un momento el tema de hacer una auditoría, un análisis y una auditoría con la finalidad de obtener un diagnóstico, no esas auditorías que suelen terminar o tener un resultado en cortar cabezas, ¿no? Es precisamente, quiero ver cuál es el contrato que tengo con estos asesores, con estos especialistas, quiero saber si son parte de mi objeto social o no, y quiero saber si no es una simulación de una relación de trabajo, porque también se da, acuérdense que los elementos primordiales de una relación de trabajo es la subordinación, que implica un poder de mando, un deber de obediencia, y el establecimiento de condiciones de trabajo, salario, horario, puesto. Si yo le llamo a una relación prestación de servicios, pero quiero al ingeniero aquí o al asesor aquí en un horario y recibe una cantidad periódica igual que puede ser entendida como un salario, pues aguas, porque esa persona no es un prestador de servicios, es un trabajador, pero hay una simulación a través de un contrato de prestación de servicios. Hay que analizarlo muy bien para conocer el impacto e inclusive determinarlo, voy a tener que contratar o no, por el efecto laboral y fiscal, que por supuesto eso va a poder tener. Y bueno, aquí algunas preguntas adicionales que tenemos complementarias ya para poder empezar a concluir es qué pasa con la operación de submaquila. La operación de submaquila es digamos, una operación comercial que puede tener validez dependiendo el giro y dependiendo la naturaleza de la actividad. Justo cuando hablaba yo hace un momento del impacto que esta reforma puede tener en todas las áreas pues, legales que hay, que nosotros manejamos, se encuentra la comercial. La submaquila, al final de cuentas, nos lleva a pensar que una empresa produce un producto, valga la redundancia, en favor de un tercero, y hasta aquí no hay ningún problema, porque la que lo produce tiene a sus trabajadores contratados, y ese producto se lo vende a un tercero, se lo da a un tercero, a través de alguna figura comercial, que ese tercero también va a necesitar tener a sus trabajadores contratados en forma directa para comercializarlo, para venderlo, para distribuirlo, y la submaquila subsiste, no tiene una afectación, solo no hay que caer en el error de decir, pues los trabajadores realmente de la submaquila le rinden cuentas a la contratante o a la que se beneficia de la submaquila, porque entonces podríamos caer en una situación de subcontratación indebida. Claro, y obviamente reiterar, ¿no? Que se van a tener que cumplir con todos los requisitos, que será el contrato, que será el registro, para poder, pues que no se caiga en la simulación y que no se caiga en el sistema de la subcontratación, ¿no? Y para poderle dar los efectos fiscales que se pudiera querer. Y bueno, a lo mejor una última pregunta ya para que podamos concluir y no nos llevemos más tiempo del programado. No obstante, con mucho gusto tenemos el registro de cada una de estas preguntas y vamos a contestarles de manera individual y para que obviamente pues ustedes no se queden con estas dudas, que más nos gustaría poder contestar todas, pero el tiempo se nos agota y bueno, pues entendemos que las actividades de cada uno están bastante pues ocupados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Los trabajadores que se ubiquen en el supuesto podrían promover amparo en contra de las disposiciones específicamente del reparto de PTU. ¿Quieren comentar algo al respecto? Yo tengo un punto de vista. De que pueden, ¿no? Pero pues evidentemente la ley está muy clara y aparte tampoco se ve un perjuicio en el tema de los topes. O sea, de hecho aquí está el que mejor le beneficia al trabajador, ya sea los 3 salarios o sus últimos 3 años, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo creo que no hay ningún perjuicio en el tema específico de reparto de utilidades. Yo estoy de acuerdo totalmente con Mónica y sí lo pienso de esa manera. Ok, por mi parte, la figura del amparo es una figura que es válida contra cualquier ley que entra en vigor si se considera que vulnera
garantías individuales o, como hoy lo debemos entender, derechos humanos constitucionales, y cada persona es libre de ejercerla conforme a sus intereses y conforme lo crea conveniente. De ahí a que opere porque efectivamente hay alguna vulnerabilidad o afectación a estos derechos humanos constitucionales, pues ya lo decidirá un juez, ya lo decidirá una autoridad, y la verdad es que creo que vale la pena hacer un análisis detallado hasta dónde puede promoverse esto. Cuando salió la Ley Federal del Trabajo reformada el 1 de mayo del 2019, muchos sindicatos promovieron amparos, juicios de amparos en contra de esta ley por toda la afectación y la regulación que estos tenían. Por supuesto, al final, muchas de las resoluciones de estos amparos han sido que no se concede porque la ley pues, no vulnera, digamos, su intimidad y su administración interna. Pudiera ser que en estos casos pues, no se obtuviese un resultado favorable, pero bueno, pues el ejercicio del derecho de un juicio de amparo pues no está coartado para nadie, es libre para todos y se tendrá que seguir todo un procedimiento. Es un dato muy interesante. Y bueno, pues con esto concluimos y les agradecemos mucho que hasta este momento sigan con nosotros. Tenemos pues, una asistencia bastante concurrida, un registro de más de 200 personas, una asistencia similar, y creo que es un tema que a muchos nos ha interesado. Seguiremos aquí con ustedes porque nos interesa que estén informados y, por supuesto, cualquier situación que necesiten, estamos a sus órdenes. Nuestros correos electrónicos los pueden ver en pantalla, los datos de nuestros teléfonos, las oficinas en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla. Estamos para servirles. Y creo que, bueno, pues hacer comercial, ¿no? Próximamente en Querétaro. Más próximamente en Querétaro, es correcto. Y muchas gracias. Creo que vale la pena decirlo, ¿no? Que tenemos ese proyecto de próxima reapertura en nuestra oficina en Querétaro y seguramente estaremos teniendo la oportunidad de apoyarles también a las empresas que tengan presencia en esta zona del Bajío. Es muy, muy importante para nosotros poder llevar a cabo pues una asesoría integral. Entonces, creo que, bueno, pues seguiremos estando en contacto. Un punto importante, esta iniciativa de la que hemos hablado, el día de hoy no está vigente. No sabemos cuándo entre en vigor, todo dependerá de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que especulamos pueda ser el 1 de mayo próximo, y a partir de ahí los artículos transitorios establecen diversas disposiciones para que entre o no en vigor. Las disposiciones fiscales tienen una fecha estimada del 1 de agosto próximo de entrada en vigor, que sería cuando se tuvieran que cumplir todos estos requisitos, se derogara la parte del 6% que se retenía, toda esta situación en donde pues ahí sí hay una fecha específica, pero todo dependerá de que efectivamente se apruebe en las comisiones, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se promulgue y quede finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pues yo les agradezco, Moni y Denise, su apoyo, participación en este webinar. Nos estaremos volviendo a ver y bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Tenga buen día. Hasta luego.